de George Uscatescu, Escatología e Historia. Parte 3, Historia y Escatología. Hacia una filosofía de la historia. El retorno al hombre y a su problemática es un hallazgo muy traído de la filosofía especulativa. Esta vuelta hacia el sujeto, iniciada por Descartes y continuada por el idealismo germánico, se debe, por paradójico que parezca, a un largo proceso de penetración en la conciencia y el pensamiento europeo del cristianismo y sus problemas. Tanto la filosofía helénica, platónica y aristotélica, como en gran parte la filosofía escolástica, que sigue la problemática y los modos especulativos de aquellas, estaban por la naturaleza de su esencia de cara al objeto y por esto, para ellas, el mundo de los objetos era una sola cosa con lo absoluto. Cuando Kant se plantea el problema del yo trascendental, seguido al paso por Fichte, con su teoría del yo no individual y no humano, cuando Hegel proyecta todo bajo la luz deslumbradora del espíritu universal y Kierkegaard plantea en todas sus dimensiones el problema de la existencia, una gran revolución se había operado ya en el pensamiento filosófico occidental. Esta revolución tardía, realizada gracias a un clima espiritual adecuado, fruto de siglos de experiencia cristiana en la conciencia europea, este proceso de vivificación del pensamiento no es peculiar solamente de la pura especulación filosófica. También en la filosofía de la historia viene produciéndose durante las últimas centurias un retorno al hombre y a sus valores. Y también esta vez el hecho se debe a un lento proceso de transformación espiritual debido al cristianismo. Cuando la filosofía de la historia logra romper los lazos de la intelección mecanicista, cuando se logra separar a la historia de la naturaleza atribuyéndole leyes propias de desarrollo, cuando en el centro del proceso histórico viene a situarse al hombre, esta disciplina no hace más que volver por medios propios a los cauces abiertos hace tanto tiempo por la interpretación cristiana de la historia. La incapacidad casi orgánica del pensamiento griego y europeo siguiendo los moldes de aquel de concebir la realidad como dinamismo hizo que la concepción histórica del mundo antiguo redujera el acontecer a un paradigma, a un cosmos acabado, a una cosa determinada. Esta ausencia del concepto de fluidez como idea matriz del pensar histórico antiguo, provocada por el objetivismo de su filosofía, se transmite a toda la historiografía del mundo occidental y domina su espíritu y sus métodos, hasta la aparición de la filosofía de la historia y la proclamación de la historicidad del hombre. Pero esta interpretación dinámica de la historia es nueva solo en apariencia. No es en el fondo más que el resultado de casi 2 milenios de historia cristiana. A estos 2 milenios de historia cristiana que ha forjado con su espíritu Europa y que ha hecho que entre cristianismo y Europa existan lazos hondos, inseparables y exclusivos, a esa amplia trayectoria histórica se debe aquel dinamismo del que habla Spengler, aquella energía directiva, aquel movimiento hacia un fin, aquel sentimiento fundamental que consagra la existencia de un tipo de hombre orientado hacia lo futuro y sintiendo el presente no como realidad plena, sino como época en la inmensa conexión del devenir. Esta constante del espíritu europeo, resultado de una profunda y lenta transformación operada gracias al cristianismo, se proyecta sobre un plano ideal y armónico en la interpretación del hombre y del devenir histórico a la luz de una metafísica cristiana de la historia. Si la filosofía de la cultura, uno de los más fecundos frutos de los afanes del espíritu occidental, ha llegado a la conclusión de que los valores raíces del hombre europeo, llámese el fáustico o no, han surgido y fecundado gracias a una nueva visión del mundo que tiene su origen en la revolución espiritual lograda por el cristianismo. ¿Por qué no admitir también que la única interpretación acertada de la historia es también la cristiana? Si se admite que lo fundamental en la ética de Occidente es la dirección, la pretensión de fuerza, la actuación en la lejanía, y se consagra que sobre este punto todo el mundo, ocupando las más diversas posiciones, está de perfecto acuerdo, ¿por qué no admitir que una filosofía de la historia cristiana, fundada en esta idea del movimiento, del proceso, de la dinámica interior, del espíritu histórico, a la cual agrega la idea de la libertad del espíritu,
es la única destinada a explicar los misterios del magno acontecer histórico. Comprensión de lo histórico. Nada más favorable para una justa comprensión de lo histórico y para la aparición de una filosofía de la historia que las épocas en que tienen lugar verdaderos fenómenos de desintegración, de desdoblamiento en la vida histórica y humana, y por tanto de contraposición entre el objeto y el sujeto de la historia. Berdyaev destaca 3 periodos en la formación de la conciencia histórica y en la delimitación de lo histórico. Un periodo de régimen histórico estabilizado en que el pensamiento queda en una posición estática sin poder percibir la dinámica histórica. Un periodo de desdoblamiento y desintegración caracterizado por la aparición de las catástrofes y cataclismos históricos, de una conciencia histórica y de una ciencia de la historia, historicismo. Y en fin, un periodo de retorno a lo histórico, cuando aparece la verdadera filosofía de la historia. Todo periodo historicista coincide con una época de iluminismo, de ilustración, épocas con carácter cíclico y en el que el hombre intenta crear una filosofía de la historia por medio de la razón, negando de este modo el misterio de lo histórico y de la existencia. En la experiencia occidental, la primera filosofía de la historia aparece con Voltaire, y esto si prescindimos de la obra de San Agustín, el cual, contra la fórmula de Ortega, de que sería la suya una pura teología de la historia, podemos considerarlo como el primer filósofo de la historia. Pero la nueva disciplina, tal como la concebía Voltaire, está minada por una verdadera manía criticista, que llegará a su apogeo con la interpretación materialista de la historia, verdadera rebelión contra lo histórico, al cual quita todo valor espiritual, todo misterio, toda alma. Pero a todas estas interpretaciones mecanicistas se oponía la conciencia y la tradición histórica europea. La conciencia europea es quizás la única que implica la existencia de lo histórico, la única en posesión de un destino histórico. Y esto se debe exclusivamente a la línea de desarrollo de la concepción cristiana de la historia, la sola capaz de alcanzar una interpretación integral, orgánica, acabada, con sentido universal del proceso histórico. El mundo griego, que constituye uno de los pilares de la vida europea, no poseía, como hemos visto, una percepción de lo histórico. El concepto de libertad estaba en su visión del mundo, sustituido por la sumisión ciega al destino y a los valores puramente formales. Cuando Schelling afirma que el cristianismo es una revelación divina en la historia, expresa una realidad fundamental para la metafísica de la historia. Los elementos que dominan la filosofía cristiana de la historia son, a primera vista, los siguientes. El principio mesiánico, el principio escatológico, el principio de la dinámica histórica, la idea de la libertad y la idea de la fusión entre lo metafísico y lo histórico. La conciencia cristiana es la única que posee reunidos todos estos elementos. El mundo hebraico poseía un principio mesiánico y una conciencia de lo histórico en una medida que le hacía discrepar del mundo helénico, pero le faltaba la idea de la libertad en su interpretación evangélica. El mundo hindú, o mejor dicho, la conciencia hindú, es una de las manifestaciones más patentes de un destino ahistórico. En la conciencia hindú, lo metafísico y lo histórico se presentan como dos conceptos contradictorios y opuestos. Para ella, el alejamiento de la realidad histórica y de su destino es como una garantía de pureza y la historia pertenece a un mundo exterior, empírico. En la misma ley de las corrientes kármicas que tanto ha fascinado la metafísica occidental en los últimos tiempos, se refleja de lleno esta concepción puramente mecánica de la historia, esta ausencia de espiritualidad en la visión indostánica de lo histórico. No puede haber compatibilidad entre la idea del nirvana y la idea de la historia interpretada como proceso. Para la doctrina del nirvana, la historia constituye una realidad de naturaleza inferior, despreciable, que debe ser subordinada a los valores de una pureza trascendente. Entre los pueblos que tuvieron, además del pueblo hebreo, un cierto concepto de lo que es la historia y del destino histórico, con anterioridad a la aparición del cristianismo, el único es, según parece, el persa. Primeras concepciones escatológicas. Los persas son el primer pueblo que atraviesa un momento escatológico. La lucha entre Hormuz y Ahriman termina en una catástrofe.
con la cual se cierra el ciclo histórico y surge algo nuevo. En el destierro y en contacto con las victorias persas, los judíos se dirigen hacia la doctrina de Zaratustra. De este modo, el profetismo judío puro, representado por Amós, Oseas, Isaías y Jeremías, se transforma en profetismo apocalíptico. Así, la apocalíptica persa influye hondamente sobre la apocalíptica judía, y en las nuevas visiones del Hijo del Hombre, de Satán, del Arcángel, de los 7 cielos, del juicio final, imaginadas por Deutero, Isaías, Ezequiel y Zacarías, encontramos formas pérsicas del común sentimiento cósmico. A la interpretación cíclica cerrada de la historia, peculiar en el espíritu helénico, el mundo hebraico opone una concepción de la historia interpretada trágicamente, como un drama, como proceso, como finalidad. Su orientación se efectúa hacia el futuro y de ella se desprende por primera vez una conciencia mesiánica, profética. Por esto fue uno de los pocos pueblos de la antigüedad en posesión de un sentido de lo histórico, de la sustancialidad histórica, entendida como dinámica, movimiento, proceso, finalidad. La nota dominante de la tradición religiosa encerrada en las antiguas escrituras, tradiciones que, al mismo tiempo, doctrina e historia, consiste en su principio mesiánico, que desaparece en el cristianismo, dejando lugar exclusivamente al principio escatológico. El proceso de la historia universal se sitúa, como observa Vladimir Soloviev, en sus consideraciones sobre las monarquías de Daniel, entre la confusión de Babel, Génesis 11, y la armonía perfecta sintetizada por la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. La imagen simbólica de este proceso la encontramos en el libro del profeta Daniel, que es como la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Del libro de Daniel desprendemos de una manera quizás más directa que de ningún otro texto los caracteres de la concepción histórica del mundo hebraico. La historia del pueblo de Israel está destinada a preparar el ambiente orgánico donde tendrá que aparecer el hombre Dios, que es principio espiritual de unidad para el cuerpo universal y centro absoluto de la historia. Las perspectivas mesiánicas y escatológicas del Antiguo Testamento se concentran en un solo punto, capital y dominante, el triunfo próximo de Israel. La llegada del Mesías, el hijo de David, coincide por lo tanto con la última edad del mundo, con el juicio final, con el día en el cual Yahvé realizará su venganza contra las demás naciones. Siempre que el pueblo hebreo desespera en su triunfo aquí en la tierra, surge el estado de espíritu, el clima de los apocalipsis, el paisaje apocalíptico de la historia, que inaugura una nueva época en la vieja esperanza de Israel. La esperanza de Israel tendrá que realizarse exclusivamente sobre las ruinas del mundo, gracias a un Salvador enviado por el cielo. La marcha histórica se funda para los hebreos del Antiguo Testamento en el gran acontecimiento sintetizado en sus esperanzas mesiánicas. Por esto la historia de Israel es una historia dinámica y finalista. Su orientación está dirigida hacia el futuro. En el futuro, Israel espera realizar sus fines, con la intervención de Dios en su favor. Un orden nuevo, perfecto, hecho de esplendor religioso y de prosperidad temporal, una renovación cósmica en la cual convergen mesianismo, escatología, profetismo apocalíptico, juicio final. He aquí el eje diamantino de las antiguas escrituras. Después de siglos, sentimos todavía desprenderse de aquellas páginas aquel estremecimiento de esperanza que estas perspectivas podían suscitar en los profetas o en las masas del pueblo elegido. Seguía, dice Daniel, en una de sus páginas más típicas, para marcar las perspectivas, Seguía, dice Daniel, en una de las páginas más típicas para marcar las perspectivas apocalípticas y mesiánicas de la historia hebrea. Seguía yo mirando en la visión de la noche y vi venir en las nubes a un como hijo de hombre que se llevó al anciano de muchos días y fue presentado a éste. Fuele dado el señorío, la gloria y el imperio, todos los pueblos, naciones y lenguas. Le sirvieron y su dominio es un dominio eterno, que no acabará nunca.
y su imperio, imperio que nunca desaparecerá. El libro del profeta Daniel es acaso la primera tentativa de dar una interpretación orgánica y unitaria a la historia. En él se vislumbra la idea de una monarquía universal, resultado de una serie de tentativas llevadas a cabo por monarquías nacionales con pretensiones de universalidad. Estas monarquías son, según algunas interpretaciones clásicas de este texto, la monarquía asirio-babilónica, cabeza de oro puro y despotismo centralizado, la monarquía medo-persa, pecho y brazos de plata, representando un poder despótico menos centralizado pero en cambio más vasto, la monarquía macedónica y en fin la monarquía seleucida, con la cual termina el horizonte histórico premesiánico de Daniel. El carácter apocalíptico no es permanente en esta primera filosofía de la historia representada por el Antiguo Testamento. Aparece todas las veces que el mundo del Antiguo Testamento vive un momento de fecundidad bajo la impresión de la catástrofe. Los apocalipsis hebreos se complacen generalmente en representar la felicidad material que caracterizará la Edad de Oro, la longevidad humana de los ciclos milenarios, la fecundidad de la tierra, los milagros cósmicos a los cuales la estirpe de Israel tendrá la ocasión de asistir. Esta plenitud de los tiempos aparece como fenómeno esporádico en la imaginación escatológica del mundo hebraico. Lo que sí es permanente en su visión histórica es el principio mesiánico. La preparación mesiánica atraviesa como una línea de fuego la tradición del pueblo judío y su doctrina histórica simbolizada por los libros de los profetas, entre los cuales ocupa un lugar destacado, como hemos visto ya, el libro de Daniel. San Pablo y la escatología hebrea. A diferencia de los hindúes y los helenos, cuyo desarrollo nacional se cumple por la vía crítica y revolucionaria y tiene, por lo tanto, resultados negativos, el desarrollo del pueblo hebreo se efectúa, como observa Soloviev, de manera orgánica y evolutiva, y tiene como finalidad, dentro de las perspectivas de la historia universal e independiente de las dimensiones que el pueblo hebreo mismo pueda atribuir a ese desarrollo, un acontecimiento capital, la aparición del cristianismo y del sentido cristiano de la historia. Mientras el pesimismo nihilista del nirvana y el idealismo griego con su absorción en lo absoluto descompone todo sentido histórico en la conciencia hindú y helénica, la conciencia histórica representada por el Antiguo Testamento se funda en un principio religioso y en una capacidad orgánica de desarrollo. Pero una vez realizada la llegada del Hijo del Hombre, toda esta fecundidad del espíritu histórico, representada por la tradición hebrea y que descansa en el principio mesiánico y en una idea teleológica de la historia, pierde su razón íntima de ser. Realizada la plenitud de los tiempos, los antiguos valores dinámicos del pueblo hebreo, ocasionados por la confusión entre la esperanza en un Mesías nacional y un Mesías salvador del mundo, pasan a un segundo término y todo lo que había de positivo en la vieja conciencia histórica pasa a formar parte del principio generador del mundo cristiano occidental. Nadie ha insistido con tanta constancia sobre este momento transitorio, el momento de la consumación del principio mesiánico, como San Pablo en sus consideraciones sobre la plenitud de los tiempos. Después de haber hablado tantas veces y de tantos modos en otro tiempo a nuestros padres, por ministerio de los profetas, dice San Pablo, el Señor nos habló en este fin de los tiempos por la voz de su Hijo, Hebreos 1:1. El mismo San Pablo nos dice en la primera epístola a los tesalonicenses: Esperad, el Señor va a volver pronto y vosotros iréis ante Él y entraréis otra vez en su gloria. Aclarando en la segunda epístola a los mismos tesalonicenses. En lo que se refiere al acontecimiento, la parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no dejaros conmover fácilmente en vuestros sentimientos, sea por espíritu, sea por palabra alguna, como si el día del Señor fuese inminente. En otro lugar, San Pablo recalca, ahora, existe algo que retiene, que obstaculiza la parusía del Señor. Lo que retiene la parusía es, como se verá en el discurso escatológico de Jesús, el anuncio del Evangelio del Reino a todo el mundo, a todas las naciones.
Para la primera generación cristiana, la aparición de Jesús marca la primera etapa de la historia humana, la etapa última anunciada por los profetas. Consumada la plenitud de los tiempos, nada hay que esperar de esencial en el futuro. El reino de Dios ha comenzado y cualquier razón mesiánica de la historia ha desaparecido. Nuevas relaciones se establecen ahora entre la historia y la revelación religiosa. Lo esencial se ha consumado con la llegada del Mesías. Un orden nuevo se ha iniciado y no se espera otra cosa que su consumación final y la transición hacia el estado definitivo de la creación, representado por cielos nuevos y una nueva tierra, de los cuales hablan los profetas y el Apocalipsis. Este principio dominante, el principio de la escatología cristiana, simbolizado de un modo especial por el discurso escatológico de Jesús, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, 5:36, Lucas 21, 5:36, y por el Apocalipsis de San Juan, constituirá el eje de la interpretación cristiana de la historia. El sentido de la parusía. El discurso escatológico de Jesús se sitúa perfectamente en la línea de la literatura escatológica familiar en los profetas. Al salir Jesús una vez del templo de Jerusalén, uno de los apóstoles expresó su admiración por las piedras y las construcciones del monumento. A lo cual Jesús replicó: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Marcos 13:1. Interrogado por los apóstoles, intrigados por esta afirmación del Maestro, Jesús pronuncia lo que la interpretación evangélica designa como el discurso escatológico. Dos son los acontecimientos que forman el núcleo de esta profecía escatológica: la destrucción material del templo, históricamente ya verificada, y el momento final apocalíptico, la parusía, la nueva llegada del Hijo del Hombre, el fin de los tiempos. Dinos cuándo será esto, la destrucción del templo, y cuál será la señal de que todo esto va a cumplirse. Marcos 13:4. Preguntan los apóstoles a Jesús en el Monte de los Olivos. La expresión estas cosas, se refiere, como observa un admirable exégeta del discurso en cuestión, a la destrucción del templo, mientras la segunda vez, todas estas cosas, tiene una significación más amplia e indica la catástrofe universal donde llegará a su fin el siglo, el mundo presente, el cumplimiento. En San Mateo la pregunta de los apóstoles es más directa, 24:3. Ya que interrogan a Jesús: ¿cuándo será todo esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación del mundo? Jesús aborda la cuestión presentando los signos que precederán la destrucción del templo. Aparecerán falsos predicadores, falsos mesías, habrá guerras, terremotos, persecuciones, pero todo esto no será el fin, sino únicamente el comienzo de los dolores. La profecía catastrófica de Jesús relacionada con el templo y el destino del pueblo hebreo, sintetizada en la Gran Tribulación y confirmada por los historiadores contemporáneos, y especialmente por Flavio Josefo en su Guerra Judaica, no es en el fondo más que una anticipación del acontecimiento central de la historia. Acontecimiento indefinido, impreciso en cuanto a época histórica, en función del cual se producirá el desarrollo del proceso histórico universal. Acontecimiento envuelto por completo en el misterio, momento crucial de todo devenir. Su llegada será precedida de señales mucho más decisivas que las que habrán precedido la tribulación suprema. Se oscurecerá el sol y la luna no dará su luz, y las estrellas se caerán del cielo, y las columnas de los cielos se conmoverán. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y majestad. El exégeta que menciona algunos párrafos más arriba es Ricciotti Giuseppe. Y enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 14:24. Mientras, para la suprema tribulación, el tiempo está fijado en la generación contemporánea de los apóstoles. En lo referente a la venida del Hijo del Hombre y el fin del mundo, Jesús deja pesar el silencio más absoluto cuando afirma: cuanto a ese día y a esa hora, nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre, solo el Padre. Contra las afirmaciones de la escuela escatológica, que confunde la llegada del Hijo con la presente generación
y contra las consideraciones concentradas en las disputas cristológicas de los primeros tiempos del cristianismo, en este paso nos enfrentamos no con la ignorancia de Jesús sobre aquel día, sino con su negativa de revelar, ya que no entra en la misión encomendada a él por el Padre. Entre la suprema tribulación y la venida del Hijo del Hombre, parusía, existe sí una relación ideal, aunque el espacio que corre entre los dos acontecimientos es incalculable. El desarrollo de la historia en su aceptación no se produce según una disposición fatalista o en círculos cerrados, sino en función de etapas orgánicas, de acontecimientos capitales que marcan su curso y le imprimen un sentido dinámico. La idea escatológica, que encuentra su máxima ilustración en el discurso sobre la destrucción del templo, por su parte, en la segunda llegada del Hijo del Hombre, destinada a abrir los horizontes de una realidad perenne, y el fin de los tiempos, por otra, representa el núcleo central del pensamiento cristiano sobre la historia. El ambiente en que se desarrolla esta idea era extraordinariamente favorable. Siguiendo las investigaciones hechas en la segunda mitad del siglo pasado sobre la escatología judaica por Ilgenfeld, Colani, Weifenbach, Boltmann, Waldensperger, etc., el inglés Juan Weiss publica un estudio sobre la prédica de Jesús sobre el reino de Dios, 1892, en el cual encontramos una serie de observaciones interesantes sobre la relación entre las ideas escatológicas de Jesús y la apocalíptica judaica de su tiempo. A primera vista, las mismas ideas son comunes en la teoría mesiánica de Daniel y en el concepto de reino de Dios, desarrollado por los apocalipsis apócrifos ulteriores. Pero, en el fondo, hay una diferencia fundamental entre la doctrina escatológica de Jesús y las ideas difundidas por toda la literatura judaica que florece en torno a este argumento. Mientras esta última concibe y espera un reino de Dios inminente, fundado por el Mesías anunciado por los profetas, Jesús no hace más que anunciarlo y vislumbrarlo como meta final de una historia integrada en el tiempo de Dios. La concepción escatológica judía se refiere al siglo presente y no a un reino invisible, celeste, es decir, al siglo futuro. La idea del inminente fin del mundo y de la palingénesis total, en la cual se hallaban entremezclados reino de Dios, mesianismo y escatología, aparece sí aún en los tiempos de Jesús, pero constituye opiniones aisladas, provocadas por una especie de escepticismo religioso y desesperación política en cuanto al triunfo terrenal del pueblo de Israel. El mesianismo profético de los hebreos en los 2 siglos anteriores a Jesús, como en el siglo posterior, aquel mesianismo típicamente nacionalista, invade también el campo de la escatología y ofrece un material amplio para la literatura apocalíptica, en pleno auge durante el tiempo histórico de Jesús y que tendrá una honda influencia sobre el documento capital de la historia en este sentido, el Apocalipsis de San Juan. Una de las más interesantes construcciones místico-escatológicas en las cuales el mesianismo se encuentra en estrecha relación con lo apocalíptico es sin duda, en cuanto a la literatura judaica se refiere, el ya mencionado libro de Enoch, hacia el 80 a.C. Es quizás el menos materialista entre los libros hebreos de este tipo. Contiene una descripción del juicio final en el cual serán castigados los ángeles y los hombres malos, de la lucha entre el mundo superior y el mundo inferior, con la derrota del último y la revelación del reino de los santos, del triunfo del Hijo del Hombre y de la bienaventuranza de los elegidos después de la realización del reino mesiánico. Al libro de Enoch siguen los llamados Salmos de Salomón, los testamentos de los 13 patriarcas, el cuarto Esdra y el Apocalipsis de Baruch, en los cuales sorprendemos, en una forma mucho menos espiritual, que en aquel, además de un mesianismo nacional, una tendencia apocalíptica concebida como sucedáneo de la literatura profética tradicional. El mismo concepto significa, en el fondo, revelación de las cosas secretas, y toda la literatura apocalíptica judaica intenta asegurar la victoria de Israel sobre las naciones paganas. A diferencia del profetismo tradicional, la apocalíptica está dominada, como observa Ricciotti,
por un pesimismo fundamental y proclama la quiebra total del mundo contemporáneo, cuya renovación ab imis se hará por medio de la palingénesis total en el triunfo de los nuevos cielos y la nueva tierra, del bien y de la causa de Israel. En la apocalíptica encontramos en un grado mucho más acentuado aquella orientación del espíritu histórico hebreo hacia el futuro, identificado con la aparición de un nuevo mundo surgido de la conflagración cósmica. Apocalipsis de San Juan. Así pues, la aparición del Apocalipsis de San Juan es perfectamente concorde no solo con la doctrina de Jesús, sino con toda una tradición arraigada que había hecho de la concepción catastrófica de la historia un patrimonio común, íntimamente relacionado con las ideas cristianas en esta materia. Tanto la doctrina escatológica tradicional como la cristiana, en su formulación evangélica, revelan una tentativa de penetración en las dimensiones históricas por medio de la revelación, fundadas en una compenetración íntima entre la historia y la revelación, en la interpretación del proceso histórico concreto a través de los datos misteriosos, de los mensajes ultrahistóricos en la presencia de Dios en la historia. Estas doctrinas nos descubren una concepción dinámica animada por la idea del proceso espiritual en la vida histórica y de la historicidad del hombre. El Apocalipsis de San Juan aparece en un momento en que el Mesías, anunciado por la literatura profética y apocalíptica anterior, había llegado y la semilla echada por él empieza a fecundar en todo el mundo. La alianza definitiva entre Dios y los hombres se había realizado. El único acontecimiento importante de la historia, de una historia desarrollada con la presencia de Dios y orientada hacia el futuro, es la consumación del siglo, anunciada también por Jesús. Pero el proceso histórico es siempre un proceso trágico, aún después del establecimiento de esta alianza ideal, en la cual los hombres habrán de integrarse. Graves persecuciones acechan a la Iglesia de Cristo, gravemente amenazada. La comunidad cristiana está verdaderamente desorientada, ya que la llegada y la resurrección de Cristo parecen no haber vencido definitivamente el mal. En este clima espiritual aparece el Apocalipsis de San Juan, provocado, como todos los documentos anteriores de este género, por la intensidad de un momento catastrófico. Su objetivo consiste en explicar el sentido actual de la historia humana, la significación real del reino de Jesús y de su intervención en la vida histórica. En la historia eclesiástica de Eusebio encontramos la descripción del momento histórico en que surge el Apocalipsis. Libro 3, capítulos 17 y 18. Abre comillas. Después de haber dado prueba de crueldad hacia muchos, dice Eusebio, después de haber condenado a muerte sin juicio reglamentario a una multitud apreciable de nobles y notables, y haber exiliado fuera de las fronteras del imperio a miles de otros hombres de consideración, cuyos bienes había igualmente confiscado, Domiciano se reveló como un digno sucesor de Nerón en el odio y la guerra contra Dios. De este modo inició él la segunda persecución contra nosotros, mientras su padre, Vespasiano, no había dado prueba de malas intenciones. Es entonces cuando, según parece, Juan, apóstol y evangelista, que vivía aún, fue condenado a habitar en la isla de Patmos, a causa de su profesión pública de la causa divina. Por lo menos así piensa Ireneo cuando, al tratar de la opinión emitida sobre el nombre de Anticristo en el Apocalipsis llamado de San Juan, escribe sobre esto de San Juan con sus propios términos en el 5º libro sobre las herejías. Si un hombre, el del Anticristo, hubiera debido ser proclamado sin misterio en este tiempo, habría sido pronunciado por el que había visto el Apocalipsis, porque no hace mucho que había tenido una visión de él, el Anticristo. Esto fue casi en nuestra generación, hacia finales del reino de Domiciano. Provocado, como se ve, por un instante catastrófico en la evolución del cristianismo, el mensaje del iluminado de Patmos respondía, además de esto, a una necesidad más íntima, una necesidad que presentaba dos aspectos. En lo inmediato tenía que ofrecer una réplica al grave problema con el cual se enfrentaba la Iglesia de aquel tiempo, es decir, la disociación de los valores religiosos y políticos y la confusión provocada por el movimiento sincretista y las doctrinas religiosas orientales.
En segundo lugar, el Apocalipsis se presentaba como una interpretación de las grandes dimensiones históricas, ya que no en toda tribulación, por grande que fuere, habría que vislumbrar el punto final escatológico de la marcha histórica. Problemas sin número plantea, tal como el Apocalipsis evangélico, este Apocalipsis de San Juan. En él encontramos, ante todo, el problema del término del proceso histórico. La metafísica de la historia, examinada desde el punto de vista apocalíptico, nos descubre primero el dualismo futuro sintetizado en el progreso de las fuerzas del bien, hasta culminar en el advenimiento nuevo de Cristo, paralelo al progreso de las fuerzas negativas hasta el advenimiento del anticristo. La historia tiene sentido escatológicamente en cuanto finitud, en cuanto proceso que tienda hacia un cumplimiento. La tragedia histórica, que es tragedia del tiempo, y el sentido de la historia es esencialmente trágico, es comprensible solo en cuanto solución y finitud. Ahora de pronto se plantea una primera contradicción, al menos aparente. El fondo del proceso histórico está constituido por el destino humano. La problemática, reflejada en este sentido por la apocalíptica evangélica y por el Apocalipsis de San Juan, es inequívoca. A la finitud del proceso histórico se opone el destino humano, que presupone esencialmente una finalidad y una solución extrahistórica en el seno de la eternidad. Por lo tanto, el problema del destino humano no tiene solución dentro de los límites de la historia, pero el problema del destino aparece íntimamente relacionado con el problema del tiempo, que es, a su vez, un problema escatológico. El sentido del tiempo es el sentido de la historia. La existencia pertenece a la eternidad, pero tiene razón Jasper al afirmar que es el tiempo el que da un sentido a la existencia. Y para Heidegger, la finitud de la temporalidad es el fundamento arcano de la historicidad de la realidad humana. Para la doctrina escatológica tradicional, el destino humano tiene un valor objetivo, ya que viene representado a través de la óptica de un tiempo que se prolonga en la eternidad. Pero hay algo paradójico y contradictorio en la relación del hombre con el tiempo. Por una parte, el hombre, la persona, se realiza en el tiempo, pero por otra parte, para ella el tiempo, como toda objetivación, constituye peligro, y por esto la necesidad de trascenderlo, de sumergirse en la eternidad. Esta situación paradójica y contradictoria que caracteriza la relación entre tiempo y destino humano, entre existencia e historicidad, entre la persona humana y la eternidad, encuentra su revelación en el Apocalipsis de San Juan. En pocas ocasiones se marca como allí el choque profundo, casi insoluble, entre el tiempo y la eternidad. El Apocalipsis, afirma Berdyaev, se interpreta en dos sentidos: bajo la visual del porvenir, es decir, del tiempo, y bajo la visual de la eternidad, es decir, de lo intemporal y de lo sobrenatural. El problema de la relación interna entre tiempo y eternidad es el que ofrece en el cristianismo un sentido a la historia, que no es caída sino principio de plenitud. Lo que es notable, escribe Jean Danielou, es ver que no solo el cristianismo es una religión que ofrece su parte a la historia, sino que es la única que concibe las cosas de una manera histórica en el sentido estricto de la palabra, en el sentido de que el cristianismo es la única religión en la cual la historia posee un sentido. En la mayoría de las demás, el tiempo, que es el orden de realidad en que se desarrolla la historia, es casi siempre considerado como una degradación frente a la verdad que es la eternidad. El fin del tiempo, la plenitud de los tiempos de la que habla el Apocalipsis, tendrá lugar en el tiempo, en el porvenir. El tránsito desde el tiempo hacia la eternidad queda de este modo inexplicable, ya que la plenitud de los tiempos significa también la exclusión de toda posibilidad de futuro y todo porvenir objetivado. El único posible en este sentido constituye una paradoja. El tiempo es un concepto delimitado destinado a la finitud. Es, como diría Heidegger, en el plano de la existencia sei sunt tode, ya que la muerte no es sino el ser orientado hacia el fin. Pero desde luego, si a la concepción escatológica sobre el tiempo se le pueden aplicar los datos de la teoría existencialista sobre la temporalización del ser, al ser mismo, a la existencia, el Apocalipsis le concede solución en la idea de la eternidad. El impulso de la existencia consiste en salir del tiempo, y fuera del tiempo se desarrollan las dimensiones esenciales de su parábola, sus comienzos y su fin.
La contradicción entre el destino humano, la existencia y el tiempo se resuelve aquí en esta evasión, en esta finalidad suprahistórica. Idéntica a la suya es, en la interpretación escatológica, la solución del problema de la historia universal, que es en el fondo el problema del destino universal del hombre. La historia es, como el tiempo, finitud, es decir, algo condicionado en función de un término. Tocado este término, es decir, realizada la evasión del tiempo, la historia universal ha de penetrar en la historia divina. El mundo ha de entrar en un tiempo perfecto y total, donde el destino, el trágico destino del hombre y de la historia, tendrá una solución, un desenlace. Y este desenlace consistirá esencialmente en el tránsito hacia la existencia interior, es decir, hacia el mundo del espíritu. Tiempo, eternidad, historia. Para el Apocalipsis, la historia es una verdadera irrupción de la eternidad en el tiempo. De él desprendemos el sentido de la historia humana en su desarrollo total y orgánico. La historia, el misterioso libro sellado con 7 sellos, es un mundo misterioso cuyo dominio y cuyos componentes están en el poder de Jesucristo, el Cordero degollado, el único que puede revelar su sentido. La ruptura de los 4 primeros sellos de los cuales habla el Apocalipsis, acompañada de la intervención de los 4 animales, llevando cada uno a un caballero simbólico, representa la realidad histórica del mundo terrenal dominado por Cristo y cuyos secretos Cristo revela. Con la apertura del 5.º sello, nos enfrentamos con una realidad ultraterrenal integrada por las almas de los que habían sido degollados por la palabra de Dios y por el testimonio que guardan, 6.9. Hasta aquí la revelación de los misterios del proceso histórico cuyas leyes solo la divinidad conoce y cuyo movimiento es resultado de la irrupción de la eternidad en el tiempo. Con la apertura del 6.º sello nos adentramos ya en el fin del tiempo, en la solución del proceso histórico. La ruptura del 6.º sello es el preludio de cataclismos y transformaciones cósmicas que anticipan a su vez el momento verdaderamente escatológico, a saber, el juicio final y el establecimiento de un orden perfecto y definitivo instaurado por la ruptura del 7.º sello. En el momento en que los reyes de la tierra se ocultan en las peñas y los montes y les dicen: «Caed sobre nosotros y ocultadnos de la cara del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el día de su ira, y ¿quién podrá ponerse en pie?». 16:17. Después de la ruptura del 7.º sello y al son de las 7 trompetas que traen plagas infinitas sobre la humanidad viviente y pecadora, el 7.º ángel anuncia por fin la gran verdad, jurando por él, que viene por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto en ella hay, y el mar y cuanto existe en él, que no habrá más tiempo sino que en los días de la voz del 7.º ángel, cuando él toque la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, como él lo anunció por sus siervos los profetas. 17. Cuando la voz lanzada por el 7.º ángel atraviesa los espacios y proclama la plenitud de los tiempos, el acontecimiento capital se produce. Ya llegó el reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo y reinará por los siglos de los siglos. 2.15. El principio agonal. La primera nota que se desprende de esta concepción apocalíptica de la historia es una nota optimista. El primer caballero del Apocalipsis se llama Vencedor. Él anuncia desde el principio la victoria de la verdad evangélica lanzada por Jesús al mundo. La victoria de Cristo resucitado es la victoria del Verbo de Dios, difundido en el mundo y en la historia por la predicación evangélica. Sus ojos, dice el Apocalipsis en la descripción del caudillo de la batalla final, son como llama de fuego, lleva en su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo, y viste un manto empapado en sangre y tiene por nombre Verbo de Dios. 19:12-13. Todo el progreso espiritual, ya que no puede haber otra idea del progreso sino en este sentido, será la continuación necesaria y creciente de la victoria del Verbo iniciada en el día de la resurrección de Jesús. Pero detrás del caballero blanco, símbolo del triunfo de la verdad, vienen los otros 3 caballeros sombríos de la muerte. Al primero le fue concedido desterrar la paz de la tierra y que se degollasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. 6.4.
El segundo representará el hambre negra. El tercero tenía por nombre mortandad y el infierno le acompañaba. Y fueles dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada y con el hambre y con la peste y con las fieras de la tierra. 6:8. La contienda permanente entre estas dos fuerzas que mueven la vida íntima de la historia hacen que ésta tenga un sentido permanentemente trágico. Los flagelos imaginados por el iluminado de Patmos se manifiestan continuamente en el curso del proceso histórico. Lo catastrófico no representa, por lo tanto, un momento final, sino una permanencia, una razón constante de la historia. Este principio agonal de las fuerzas misteriosas que mueven la vida histórica constituye el eje de esta, el sentido de su movimiento interno, la explicación de su dinámica y de su dirección. Los sombríos caballeros no dejan nunca de recorrer de un lado a otro la faz de la tierra y sus victorias disputan los triunfos al caballero blanco, símbolo del principio eterno, la historia. Los castigos y los sufrimientos, el juicio de Dios, se ejercen, por lo tanto, según la interpretación apocalíptica, no en un momento final, sino en la historia y a través de la historia. En este sentido, la historia, que es manifestación del sentido humano en el tiempo, es esencialmente trágica. Lo apocalíptico no representa, por lo tanto, lo culminante, sino lo permanente, es decir, una presencia en el tiempo histórico. Por ser la historia dinámica y contienda, y por tener toda contienda entre las grandes fuerzas misteriosas de la historia, carácter de pugna esencialmente catastrófica, la razón histórica es, en el fondo, una razón escatológica. Principios antagónicos y contrarios van surgiendo en el curso del proceso histórico. La solución histórica va a identificarse con un encuentro verdaderamente épico entre el bien y el mal, entre el principio del Cristo y el principio del anticristo. El proceso histórico, que por ser defectuoso no es eterno, contiene una progresión simultánea del bien y del mal, que continuarán hasta el término de la historia. Por otra parte, existe en el Apocalipsis una intención profética inmanente. En este sentido, afirma Claudel, no era más difícil para San Juan predecir la revolución bolchevique que la caída del Imperio Romano. Para el Apocalipsis, la razón del proceso histórico tiene un fundamento esencialmente divino. La idea de una élite espiritual en la historia y el principio de la misericordia divina es lo que justifica la prolongación del movimiento histórico dentro del tiempo. Hasta la ruptura del quinto sello apocalíptico es en la tierra donde encontramos los factores de la historia. De pronto, la visión del iluminado de Patmos nos transporta en el mundo de las disputas celestiales, donde se forja el destino histórico. A pesar de que sepan que un día las victorias del mal serán vengadas y el bien triunfará definitivamente, los santos del cielo claman a grandes voces diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca y le fue dicho que estuvieran callados un poco de tiempo aún, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 6:10-11. Una concepción aristocrática de la historia rige esta visión apocalíptica. El primer factor de la historia consiste en la misericordia divina que permite la duración histórica y el aumento de los elegidos, es decir, de los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extiende sobre ellos su tabernáculo. Ya no tendrán hambre ni tendrán ya sed, no caerá sobre ellos el sol ni ardor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. 7:14-17. La trayectoria de la historia humana se desarrolla al seguir la concepción representada por el Apocalipsis entre la proclamación del Logos divino como principio director del mundo, la ruptura del primer sello y la victoria del Caballero Blanco, símbolo de la verdad evangélica, y con esto la transición hacia lo extrahistórico, la plenitud de los tiempos. Dentro de estos momentos tienen lugar los acontecimientos históricos, manifestación objetiva de la contienda íntima y progresiva entre el principio del bien y el principio del mal,
entre el caballero blanco y los caballeros sombríos, entre el Cristo y el Anticristo. Concepción cristiana de la historia. El Apocalipsis de San Juan representa una visión cristiana de la historicidad del hombre, la temporalidad de lo histórico, la participación de lo divino en el proceso histórico y al mismo tiempo la idea de finitud, de término en la historia. Múltiples son las consecuencias y por lo tanto las contradicciones que surgen de esta concepción escatológica de la historia, la sola capaz de alcanzar las perspectivas integrales del fenómeno histórico, de explicar sus leyes de desarrollo orgánico y de captar su sentido. Para Hegel, la justificación de Dios en la historia consiste en reconocer que la historia universal es el curso evolutivo y la realización del espíritu bajo el cambiante espectáculo de sus acontecimientos. Para la filosofía cristiana de la historia, concentrada ella en el discurso escatológico de Jesús, en el Apocalipsis de San Juan o en las concepciones de San Agustín o de Bossuet, la historia es una lucha continua, constante, sin descanso, entre lo eterno y lo temporal, con la victoria del principio de la eternidad realizada dentro del mismo proceso histórico, es decir, dentro del tiempo. Existe una oposición irreconciliable entre tiempo y eternidad. El proceso histórico universal se realiza en el tiempo, pero su génesis se halla en la eternidad. La eternidad es, por lo tanto, la causa esencial de todos los fenómenos de nuestra realidad universal. Nuestro tiempo, que se confunde con nuestro proceso universal, es en el fondo un eón, un fragmento de la existencia eterna vivificado por el dinamismo de la eternidad. Para la concepción escatológica, el tiempo histórico se mueve, en cierto modo, dentro de cauces parecidos al tiempo primordial en la interpretación existencialista, y la parábola pasado, presente, porvenir nos recuerda en su indiferenciación íntima la fórmula heideggeriana del Gegenwärtigende Zukunft. Lo histórico es así una compenetración entre lo temporal y lo eterno, pero al mismo tiempo un trágico antagonismo entre aquellas dos categorías. La victoria de lo eterno representa la victoria de la vida sobre la muerte. El tiempo histórico tiene una significación ontológica en la medida en que la historia se funda en un principio eterno. La realidad histórica no es, por lo tanto, una realidad fragmentaria, sino una forma integral, concreta de la existencia, centralizada en torno al problema del destino del hombre. Es una realidad esencialmente espiritual y por esto lo histórico es esencial en el hombre. La realidad histórica es una realidad ontológica, numénica, una revelación del destino universal y, por consecuencia, del destino humano. Profunda es como tal la compenetración entre lo metafísico y lo histórico en la exégesis escatológica cristiana. Solo esta compenetración hace posible la asimilación de la experiencia histórica, la identificación con ella, con su proceso interno, con su realidad íntima, que no es una realidad empírica. Por esto, todo conocimiento histórico es más bien un proceso de vivencia, un proceso rememorativo en el sentido platónico del término. Innegable es en este sentido el valor de la leyenda en el proceso de identificación de los grandes impulsos históricos y de sus grandes direcciones espirituales. Solo para una filosofía de la historia basada en la consideración de lo superficial, lo exterior, lo empírico de la vida histórica, existe una discriminación total entre lo metafísico y lo histórico. Para quien admite que los impulsos de la vida histórica consisten en fuerzas misteriosas y irracionales, para quien concibe al lado de un destino histórico del hombre también un destino metafísico suyo, solo en una fusión íntima entre lo metafísico y lo histórico puede fundarse una concepción acabada de la historia. Solo así se concibe la participación, la integración del hombre en la historia. En la conciliación entre el principio hombre y el principio historia descansa una filosofía de la historia capaz de alcanzar las trágicas dimensiones del proceso histórico. La oposición, la contraposición entre estos dos principios significaría la reducción a la nada, tanto del hombre como de la historia. La historia posee un dinamismo interior que es dinamismo espiritual, y por esto su realidad no es una realidad exterior concretada en una mera compilación de hechos. Sus valores son valores absolutos y es el logos el que determina su movimiento interior. El progreso espiritual de la historia y sus etapas son determinados por acontecimientos capitales.
Desde la venida de Cristo se dirige hacia la solución de su curso, hacia el término de su movimiento, que consiste con la segunda venida de Cristo, parusía y la plenitud de los tiempos. La venida de Cristo divide la historia universal en dos etapas fundamentales, en dos grandes fragmentos cósmicos, en eones, lo que implica un dinamismo, una dirección del sentido histórico, un desarrollo espiritual y permanente en el sentido histórico. La historia, proceso trágico. La búsqueda del reino de Dios, la orientación hacia él, la lucha entre las fuerzas antagónicas en el mundo que continuará hasta el momento culminante, todo esto implica un desarrollo continuo, un movimiento que solo en el mundo de los valores del espíritu se puede concebir. Pero este sentido dinámico de la historia no significa pura evolución y puro cambio de etapas superficiales, sino cambio interior y por eso creador en el más alto sentido del término. Esta teoría del progreso histórico, que tiene su justificación y su sentido en la idea de libertad, nada tiene que ver con las concepciones mecánicas y naturalistas en torno a este concepto que caracterizaron el pensamiento positivista del siglo XIX. Para Spencer, Haeckel, Darwin o Auguste Comte, la evolución y el progreso cósmico surgen de la necesidad o de un determinismo implacable. En una postura igualmente artificial y arbitraria se sitúa también la tesis contraria, esencialmente pesimista, representada entre otros por el filósofo alemán Ludwig Klages, en su famosa obra titulada El espíritu adversario del alma. En el capítulo Das Weltbild des Pelagistums, la visión cósmica del hombre Pelagio, Klages afirma que la historia es un proceso en decadencia, que representa un triunfo gradual del espíritu a costa del alma y de la vida. Para la concepción cristiana no existe otro progreso concebible fuera del progreso espiritual. El optimismo de la teoría naturalista del progreso universal concibe un desarrollo puramente mecánico del mundo y se resuelve en definitiva en una doctrina típicamente estática. En el mismo error fundamental incurren todos los que intentan aplicar al proceso histórico las leyes de la interpretación mecánica del universo. Para la concepción cristiana de la historia, que es una filosofía fundada en razones escatológicas, todo proceso en el campo de la realidad histórica se funda en un hecho primordial, el principio de la libertad. Ella excluye la creencia optimista en el progreso. El proceso histórico es esencialmente trágico, porque supone el desarrollo continuo de las fuerzas antagónicas, contradictorias, en pugna, que mueven el subsuelo de la vida histórica. Por fundarse él en la libertad y no en la necesidad, la realización del reino de Dios, que constituye su finalidad, no es una realización progresiva en el mundo. Hemos visto ya que tanto la escatología evangélica como la simbolizada por la visión de Patmos no conciben un mejoramiento espiritual y moral en el tiempo, una dimensión progresiva de los factores negativos operantes en la historia y un acercamiento gradual hacia el reino de Dios. La lucha entre el principio del bien y el principio del mal, entre las fuerzas positivas y las fuerzas negativas, es permanente en el tiempo histórico, y sólo así el proceso histórico aparece como proceso creador y la idea de libertad tiene su razón de ser. Y todo el misterio de la libertad consiste precisamente en el hecho de que ella puede orientarse bien hacia Dios o bien contra Dios. Verdiaev. El desarrollo histórico supone al mismo tiempo una penetración del principio trascendente, eterno, en el tiempo, el cual a su vez puede penetrar en la eternidad. El mismo principio de libertad y de la creación son valores divinos, eternos. Por esto, el proceso histórico, como toda idea del desarrollo universal en la concepción del cristianismo, no es un proceso ineluctable. De otro modo, no se explicaría la fusión íntima entre lo eterno y lo temporal dentro del proceso histórico. Una forma de manifestación de esta fusión es también la memoria histórica. El tiempo histórico es un tiempo imperfecto en su esencia, afectado por la fragmentación, roto, desmembrado. Esta ruptura se nos presenta bajo la forma de pasado, presente, futuro, que no solo fragmenta la realidad histórica, sino que, como con tanta agudeza observa San Agustín, dan un sentido al proceso histórico por una lucha verdaderamente trágica entre ellos.
Pero hemos visto que la realidad histórica descansa por su parte también en un fundamento ontológico, por estar lo histórico, nuestro destino universal, incrustado en lo eterno. Un aspecto, por débil y empírico que parezca, de esta fundamentación ontológica se nos revela en la memoria histórica. La memoria histórica viene a sustituir, al menos en parte, la imperfección del tiempo provocada por su disociación en fragmentos en pugna. En su función descansa por lo demás la presencia o la ausencia de sentidos históricos en la vida y la concepción historiográfica de los pueblos. Para los egipcios, la memoria histórica desempeñaba una función mágica. El hecho de que la historiografía egipcia era constituida por una simple lista de nombres no quiere decir que los egipcios tenían una visión rudimentaria de la historia, sino al contrario. En esta manera de cristalizar la memoria histórica se reflejaba una interpretación de la historia como pura significación. Las listas egipcias de nombres representaban el equivalente mágico de una historiografía total orientada hacia la post-existencia. La visión histórica que ellas representaban era una visión hierático-estática. Con la cultura asirio-babilónica y persa aparecen los primeros gérmenes de una interpretación dinámica en sentido cíclico, es decir, de periodicidad de los fenómenos de la vida histórica. Por este camino se orientará, como hemos podido señalar antes, la concepción hebraica y más tarde la cristiana. En la concepción cristiana, la memoria histórica viene a sustituir, al menos en parte, la imperfección del tiempo provocada por su disociación en fragmentos en pugna. La historicidad del hombre se revela precisamente en su posibilidad de identificarse con el proceso histórico, con lo que vulgarmente se designa por pasado. Y esto se debe a la memoria histórica, principio básico en perpetua lucha con los principios letales del tiempo. La memoria es, en el fondo, una forma de manifestación de lo eterno en el tiempo histórico. Gracias a ella podemos percibir el proceso histórico y de este modo el conocimiento histórico es la victoria del recuerdo contra el principio mortal y disgregador del tiempo. En la fragmentación del tiempo y en el sentido de contienda que esta fragmentación supone reside el significado trágico del destino humano. Ahora bien, todo esto sería imposible concebirlo sin admitir la idea de libertad como principio base del proceso histórico. En la conciencia cristiana el destino del hombre aparece íntimamente ligado a la idea de libertad original. La libertad es la causa primordial de la fragmentación, del desdoblamiento, del antagonismo entre los factores determinantes de la historia. Solo así se explica la pertenencia de la historia y del destino humano a un mundo superior y divino. Y todo mundo divino implica en la concepción cristiana la idea de libertad. En esto descansa la característica fundamental de la filosofía cristiana de la historia y nadie ha interpretado con mayor intuición la compenetración de lo histórico con lo divino que San Agustín, ya que nadie ha acertado de un modo más inconfundible en el sentido de la idea de libertad como factor primordial de todo proceso espiritual. Para San Agustín, como para toda interpretación cristiana de la historia, esta es un mundo en marcha, acto temporal del mundo. Por esto mismo, ella es dirección, finalidad y finitud. En la concepción agustiniana, la ciudad de Dios, y más tarde la de Juan Bautista Vico, la ciencia nueva, que sigue en sus líneas esenciales los moldes del pensamiento agustiniano, la unidad y la dirección del proceso histórico se deben a la presencia divina en la historia. La dirección pertenece a un ser suprahistórico, a una voluntad suprema. La divina provvidenza, dice Vico, ella è l'orchestretta di questo mondo delle nazioni, perché non possono gli uomini in umana società convenire se non conveniono in un senso umano che via sia una divinità, la cual vede nel fondo dell'autor degli uomini. Perdón por la traducción porque no manejo el italiano. Para San Agustín, la historia incorpora en su curso dentro del tiempo una serie de valores vitales. En ello se refleja el drama histórico, que es resultado de una grande y permanente contienda, la contienda entre las dos ciudades. La dinámica histórica es el resultado de la coexistencia de estas dos ciudades, la ciudad de Dios, integrada por los que reconocen una dirección en la historia, y la ciudad terrena,
integrada por los que vienen en el tiempo y para el tiempo. La ciudad de Dios, libro 19. En la coexistencia de estos dos principios, de estas dos ciudades, consiste el carácter de contienda permanente de la historia. Las dos ciudades continuarán existiendo hasta el último día en la historia humana, hasta la consumación de todas las cosas. Más allá de este día se inicia el triunfo de la ciudad de Dios y la condenación de la otra ciudad. La ciudad de Dios estará libre de todo mal y llena de todo bien, gozando eternamente de la suavidad de los goces eternos, olvidada de las culpas, olvidada de las penas. Entonces descansaremos y veremos y amaremos, amaremos y alabaremos. Ved aquí lo que haremos al fin sin fin, porque ¿cuál es nuestro fin sino llegar a la posesión del reino que no tiene fin? Perdón. Finalidad del proceso histórico. Esta es verdaderamente la gran novedad lanzada por el cristianismo. Hemos visto ya cómo el principio hebraico contenía en raíz algunos de los postulados necesarios para vislumbrar la idea de la historicidad del hombre y del movimiento en la historia. Pero notábamos entonces un defecto fundamental de la filosofía de la historia hebraica, la ausencia del principio de libertad como motor del desarrollo histórico. Para la mentalidad hebraica, todo proceso tenía lugar en nuestra realidad universal, en nuestro tiempo. De aquí el temor permanente a la ira divina, el sentido de encadenamiento, aquella falta de sentido de libertad que caracteriza la filosofía del Antiguo Testamento. El libro de Job es, en este aspecto, uno de los más ilustrativos documentos. La justicia y la verdad deben triunfar, para el pensador hebreo, en el destino de cada hombre dentro de su tiempo histórico, es decir, en la tierra, independientemente de la idea de inmortalidad o vida eterna. Para el pensador hebreo, como para el nihilista de nuestros días, afirma Renan en su libro Historia del pueblo de Israel, si no hay justicia en este mundo, más vale que este mundo no exista. Era fatal en estas condiciones que la llegada del Mesías, cualquiera que fuesen las formas en que su aparición se produjera, no llenara los anhelos del pueblo hebreo. Solo el cristianismo, con su idea de la penetración del mundo espiritual en el mundo natural, con su idea primordial de la iluminación y transfiguración, fue capaz de alcanzar el hondo sentido del principio de libertad en el cual fundó su pensamiento histórico, su filosofía de la historia. El problema escatológico, es decir, el problema del destino último, de la finalidad del proceso histórico, aparece de este modo como la consecuencia lógica de la configuración universal del mundo concebida por el cristianismo. La escatología cristiana no es, en su justa interpretación de la doctrina cristiana sobre esta materia, por ser principio generador de la idea de libertad, una ontología trascendente del paraíso y del infierno, es decir, una objetivación de la experiencia espiritual en las categorías del mundo natural. La escatología tiene que librarse de toda concepción naturalista concentrada en la doctrina de los sufrimientos póstumos o de las satisfacciones de un paraíso concebido según leyes naturales, para mantenerse en esferas puramente espirituales y expresarse en términos de vida espiritual. Solo así tiene sentido la plenitud de los tiempos en función de los cuales se opera el proceso histórico. Solo así puede tener justificación la idea del reino de Dios, solución del tiempo histórico, transición desde un tiempo imperfecto, fragmentario, defectuoso, hacia una eternidad animada por un soplo espiritual y una existencia divina.